Un saludo a todos ustedes, les habla el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino y por el momento trabajando en San Juan Bosco en Pedregal, en la parroquia San Juan Bosco. El tema que hoy vamos a tratar es dejarse encontrar por la misericordia. Cada uno de nosotros pues tiene la experiencia de que los cariños básicos, ese primer amor que hemos tenido con cualquier ser querido, pues ha sido en la inmensa mayoría de nosotros con nuestros padres. Ellos nos han dado pues ese cariño inicial en nuestras vidas. Y este amor, el amor que nos han dado nuestros padres, ciertamente nos configura, nos transforma, nos hace esa persona pues que somos en muchos casos. Y a medida que vamos creciendo, nuestros padres nos continúan acompañando. Cada vez que acompañando pues en nuestro desarrollo físico, espiritual, intelectual. De toda forma, allí nuestros padres siempre nos van mostrando nuestro afecto, nuestro cariño, y no importa la edad que tengamos. Incluso cuando somos adultos, ellos están ahí cuidándonos, muchas veces de una forma, diría, como imperceptible, que ni siquiera nos damos cuenta, pero ahí están nuestros papás. Incluso cuando nos llegan algunas crisis, cuando nos enfermamos, cuando hay problemas en el trabajo, cuando nos encontramos en algún apuro, nuestros padres pues siempre están allí, siempre nos muestran ese mismo amor. Y digo esto porque pues muchos pues hemos tenido ese privilegio de contar con nuestros padres siempre, inclusive pues en nuestra edad adulta, pero también pues tengo que reconocer que no siempre es el caso de muchas personas pues que no crecen o que no conviven con sus papás. Un amor ese amor que ellos tienen pues siempre nos sigue alimentando, porque sostiene y nos reconstruye interiormente. Desde ese amor, aunque las cosas por fuera parecieran mejorar, el hijo siempre percibe que mantiene su dignidad, entrando así en la fortaleza para seguir adelante. Y hoy vamos a abordar un tema donde vemos esa imagen, esa figura del Padre misericordioso, que además de perdonar, quiere traer a sus hijos para enseñarles a ser, además de hijos, hermanos, uno del otro. Curiosamente, en esta atracción, siempre el Padre respeta nuestra libertad, nos acompaña en las crisis y no deja de mostrarse rico en amor y misericordia. Pues todos ya saben que estamos haciendo referencia pues a esa conocida historia del hijo pródigo. Así que para entrar pues en ambiente, vamos a ver el siguiente video que nos habla del hijo pródigo, pero vamos a fijarnos en quién es el protagonista de esta historia. Así que veamos. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes.
viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Nuestras Biblias llaman a esta historia la historia del hijo pródigo. Y bueno, y por razón, pero
Ciertamente aquí el protagonista de esta historia es siempre el padre. Nunca pues es el hijo mayor ni el menor, pero el padre es el que se muestra como ese padre misericordioso. Él es quien en todo momento como que lleva las riendas del relato. En él se centra el narrador para sorprender y provocar al lector con las opciones de un progenitor escandalosamente amoroso y compasivo. Es esta hermosa historia. Bien sabemos, Jesús hace presente estas y otras parábolas, el amor de un Dios que quiere llegar a todos los marginados, algo totalmente inaudito en una sociedad donde la pureza religiosa era tan importante que en su nombre, el nombre de Dios, se excluían socialmente pues a los pecadores. Vamos a iniciar a analizar un poco este texto y vamos a leer de este capítulo que estamos reflexionando, capítulo 15, vamos a leer el versículo 11 y 12. Y veamos ahí cómo reacciona el padre ante la decisión del hijo menor. El capítulo 11 nos dice, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre, escuche esto, repartió sus bienes entre los 2. Así que ahí los 2 están, como podemos decir, como empatados. El padre le dio los bienes a los 2 por igual. La parábola entonces comienza narrando una situación cotidiana de padre e hijos, y que enseguida se muestra algo anormal para aquella cultura, porque el vástago menor decide entonces independizarse y llevarse la parte de su herencia, lo que le correspondía. Aunque esta decisión implicaba una ruptura violenta y total con su padre, con su hermano y con toda la familia, la cuestión es que este hijo decide romper con todo y aventurarse a una vida totalmente diferente. Poco parece importarle la situación de deshonor social que dejaba en su hogar, en su casa. Sorprende que el padre, en vez de quejarse, de denunciarlo, de arrepentirse o de negarse, lo que hace es repartir la herencia. El padre respeta así lo que este hijo quiere hacer. Respeta que el hijo decida salir de la protección familiar para exponerse a la crisis, atendiendo la petición, pues así, del hijo menor. Por eso, pues reparte sus bienes a ambos, sin hacer distinción. Ahí pues vemos también la justicia del Padre. Así que sigamos leyendo y ahora vamos a leer de los versículos 13 y 20, que describen las siguientes escenas. Veamos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente
recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Aquí, enseguida, Lucas narra el alejamiento del hijo menor y su proceso de degradación personal. El aspecto de la lejanía frente al padre está especialmente subrayado, de forma que incluye el debilitamiento de los vínculos filiales. Al hijo todo le va aparentemente bien, hasta que las cosas se tuercen y el hambre le sigue la situación de desamparo. De la riqueza pasa a la miseria, del calor de la familia a la fría indiferencia y soledad de un país lejano, de la dignidad de hijo a la humillación de envidiar a los cerdos. La situación empieza a cambiar cuando el hijo recapacita. Ha llegado hasta el fin de sus ansias de libertad, pero no se ha destruido a sí mismo y recuerda ahora a su padre. El discurso que prepara: volveré y le diré, parece una expresión de arrepentimiento, si bien la que le vuelve en realidad es la presión del hambre y de la de la soledad. Dos aspectos en sí mismos pues son negativos, pero que hacen nacer que el hijo menor el deseo de volver a la casa, de volver a ese encuentro familiar, aunque sea ya no como hijo, sino como jornalero. La respuesta del padre es inaudita. Leamos ahora los siguientes versículos, el 20 y el 21. Veamos qué le pasa por dentro. Se levantó pues y se fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. El desbordamiento de amor manifestado por el Padre sobrepasa todas las expectativas. Aunque el hijo está todavía lejos, él se adelanta. Cuando lo ve, no permanece ahí impasible, esperando a ver quién es o qué pasa. El Padre corre. Lo he dicho en algunas ocasiones, la misericordia corre, pero el arrepentido viene allá caminando lentamente. El hijo vuelve, pero el padre sale así a su encuentro. Y esta dinámica bíblica del buscar y dejarse encontrar no son las actitudes del hijo que le transforman, sino la acogida del padre. Vamos a continuar reflexionando un poco más, pero antes vamos al siguiente cambio. Nos encontramos que en este pasaje que los abrazos
y los besos que el padre le da al hijo, ya es un acto de perdón. Y van dirigidos pues al hijo y no a un jornalero. El contacto amoroso le aleja del mundo de la servidumbre y lo inserta a la filiación. Aquel padre, señala San Lucas, reacciona con extrañas de misericordia. El verbo que se emplea en el texto original del griego sugiere los sentimientos que tiene la madre hacia un hijo que ha llevado en su vientre, en sus extrañas. Lucas lo utiliza en ocasiones especiales para referirse a la misericordia extrañable, quiero decir, referente a las extrañas. Es como si quisiera decir, este Padre rico en misericordia, en ternura, sensibilidad, tiene también pues mucho de madre. El Padre traduce en signos concretos su conmoción interior. Así que ahora vamos a referirnos al texto, a los versículos 22 y 24 del capítulo 15, por supuesto, de San Lucas, y vamos a ver cómo se traducen esas emociones en hechos a favor del Hijo. Y dice el versículo: pero el Padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colócale un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo empieza a balbucear el discurso que llevaba ya en mente, llevaba preparado, pero el padre, envolviéndolo en besos y abrazos, ya pues con este gesto le mostraba su perdón y su cariño. Faltaba devolverle exteriormente el lugar que nunca había abandonado en su corazón. Realiza para ello un conjunto de entregas simbólicas. Con el vestido, el padre le restituye a su dignidad de hijo. Eso es importante que lo tengamos ahí presente. Con el vestido, el padre le restituye la dignidad de hijo. Y con el anillo, que era como un sello para transacciones, le devuelve el poder para poder comprar y vender. Con las sandalias le señala o le recuerda que es hijo y no un jornalero. Por si todo esto no fuera suficiente, vemos por otro lado pues la desbordante alegría. Se celebra una fiesta de regreso, del que hace partícipe a toda la gente del lugar, su prisa para encontrar a todos los que de celebrar pues este paso de la muerte a la vida. Tiene a su hijo de regreso, y esto hay que celebrarlo. Pero no solo el hijo menor regresa, también el hijo mayor regresa del campo. Y pensando y viendo pues lo que se da cuenta de lo que está pasando, y él reacciona de una forma no muy amigable, pero como que no quiere participar de esta alegría, de lo que está pasando por el regreso de su hermano. Vamos a leer los versículos 25 y 28. ¿Y qué ocurre? Nos dice que el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello.
Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó a matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. El padre salió a suplicarle. Bueno, ya lo sabemos, este padre tenía 2 hijos y el mayor pues también regresa a casa, vuelve del trabajo en los campos de su padre. Lo conocemos por los verbos que con gran figura psicológica muestran su sentir. ¿Qué hace? Pregunta. Luego se irrita. Se negó a entrar. Y por aquellas expresiones que presenta en su figura, dice: trabajo para ti, sin desobedecerte. Jamás me has dado nada, jamás me has dado algo. Pero lo que sabemos es que su visión es errónea, pues el hecho de que el padre repartiera la herencia con ambos hijos demuestra que sus palabras no reflejan la verdad. Entonces vemos que está pues así equivocado este hijo con sus interrogantes, con sus palabras. Pero este hijo mayor pues ciertamente está herido. Se considera siervo incansable, no recompensado ni reconocido. De su hermano pequeño, al que él llama ese hijo tuyo, piensa que es un degenerado. Observemos lo que dice de que el hijo menor gastó su fortuna con prostitutas. El pequeño se alejó físicamente de la casa del padre, pero el hijo mayor también se muestra alejado de la casa paterna y del corazón de su padre. Igual que hizo con el hijo pequeño, el amor extrañable del padre se dirige ahora hacia el hijo mayor. Salió para rogarle que entrara. También acude al encuentro para decirle que comprenda su amor, que abandone la lógica del mérito y del beneficio. Primero, deja que se desahogue, exprese por las razones de su enfado. Las palabras de este hijo evidencian que su relación filial ha estado fundamentada solo en la obediencia estricta a sus leyes, sin saber descubrir la verdadera identidad del Padre, caracterizada por la misericordia que el Padre siempre ha tenido para con los dos. Tampoco sabe ser hermano y por eso se muestra incapaz de acogerle, de perdonarle, de alegrarse de que su hermano pues ha regresado. Veamos ahora el versículo 31. El Padre quiere atraerle a su amor, hacerle comprender. ¿Qué aspecto de la mentalidad del hijo mayor pretende corregir? El versículo dice: el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. La primera palabra que sale de la boca del padre es hijo. El trabajador incansable en la casa paterna se ha definido a sí mismo como siervo, pero debe reconocerse como hijo que no trabaja para su padre, sino con su padre. Es necesario que cambie, pues así, su forma de pensar, de actuar, y comprenda que lo más importante es la cercanía y la convivencia cotidiana con su padre. Sentirse padre hará brotar de él
la conciencia de la fraternidad. Por eso el Padre corrige la expresión, este hijo tuyo, y por eso Él dice, este hermano tuyo. Y una vez más repite las motivaciones de la fiesta, hablando en plural. No dice, lo he encontrado, Él dice, lo hemos encontrado. Quizás para que el hijo mayor también se sienta identificado. Le recuerda su sufrimiento, porque el hijo menor había muerto. Es decir, con sus acciones se había destruido a sí mismo, se había perdido. Esto es, su corazón vagaba lejos de él, del Padre. La parábola no tiene punto final. Desconocemos si el hijo mayor cambió o no de actitud y si acogió el verdadero rostro del Padre, y no sabemos pues si entró finalmente a la casa. No lo sabemos. Por eso dije, esta historia puede seguir, no tiene punto final. Nos corresponde pues poner el punto final a cada uno de nosotros, cristianos de todos los tiempos, dejándonos alcanzar por la misericordia extrañable de Dios Padre y obrando en su consecuencia. Vamos ahora a disponernos a escuchar la voz del Señor con el propósito de mantenernos en la casa del Padre. Es lo que queremos, mantenernos en la casa del Padre. Queremos percibir una vez más que su amor es el fundamento de nuestro seguimiento y el motor de nuestra acción. Señor, podríamos decir todo, quiero escuchar tu voz, que tu palabra ilumine mi vida, que el encuentro contigo, Dios de bondad y misericordia, me comprometa en el discipulado y en la misión. Padre, envíanos el Espíritu Santo, que nos acompañe en nuestras acciones y nos modele a la imagen de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Ahora que hemos reflexionado sobre este capítulo, el capítulo 15, del 11 al 32, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice todo este pasaje? ¿Qué nos dice este texto? Uno de los textos de Lucas que mejor pues así expresa la misericordia extrañable de Dios es esta parábola del Padre misericordioso. Nos acercamos hoy a ella en clima de oración, teniendo como trasfondo lo reflexionado en este encuentro con el Hijo. Vamos a detenernos en el hijo menor. Este hijo menor es un muchacho exigente. Él dice, dame. Es como una petición egoísta. Y luego reunió todas sus cosas y se marchó. Es un derrochador, despilfarró todos sus bienes de mala manera. Se degrada, tiene que dedicarse a cuidar cerdos y con hambre quería hasta comer de la comida que le daban a los cerdos. Es también un muchacho calculador y por eso regresa, pero no regresa porque desea regresar, regresa porque tiene hambre y por eso él pide ser jornalero. O piensa, porque al final no pide, no le dice nada al padre, sino que al menos iré a trabajar en la casa de mi padre. Observemos también al hijo mayor. También Lucas perfila con enorme figura. Este muchacho, pues, es uno de esos que obedece órdenes.
dice, sin obedecerte jamás. Es un trabajador. Hace muchos años, dice, vengo trabajando para ti. Se siente poco recompensado. Dice, jamás me has dado algo. Jamás me has dado algo. Por otro lado, se siente juez de su hermano menor. Se ha gastado todos sus bienes con prostitutas. Y también se siente juez del padre. Dice, tú jamás, ese hijo tuyo, se siente profundamente irritado por las decisiones de su padre. Así que podemos como decir que ninguno de estos hijos es un hijo, son jóvenes ideales, pero que mantienen pero los dos, el padre los ama como un padre ama a cualquier hijo. Vámonos a un cambio y luego vamos a continuar reflexionando sobre esta historia del hijo pródigo. Ya hemos visto la actitud del hijo menor, la del hijo mayor. Fijémonos ahora en las acciones del padre. Todas sus acciones nacen de sus extrañas de misericordia. Se conmueve profundamente ante el hijo pequeño, pero también ante el hijo mayor. Los trata a ambos por igual, pero claro, de manera diferente. Observemos estos paralelismos. En la parábola aparece fuera de casa para salir al encuentro del hijo pequeño, y para rogar al mayor que se niega pues a entrar a la fiesta. Al menor le muestra su gratuidad y su perdón con abrazos y besos. Con el hijo mayor dialoga para hacerle entrar en su casa. El hijo pródigo le devuelve la dignidad mediante una serie de símbolos externos que ya hemos visto: un vestido nuevo, anillo, sandalias, fiesta. Al hijo trabajador incansable le recuerda que tiene un padre generoso y un hermano ahora recuperado. El Padre misericordioso los necesita a ambos en la fiesta del perdón, de la misericordia y del encuentro, para que ésta sea una fiesta plena, una fiesta con todo su sentido, porque sería ciertamente injusto, sería totalmente discriminatorio si celebramos acá el regreso de un hijo mientras el otro lo dejamos afuera. No va, no es justicia. El Padre los quiere a ambos. Es la fiesta del perdón, es la fiesta del encuentro. Ahora, este pasaje, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice el texto? La palabra quiere volver a encarnarse hoy en cada uno de nosotros, para llenar de misericordia el mundo y las relaciones entre la humanidad. Dejemos que nos interpele, que nos interrogue. Si aquel hijo pródigo se hiciera presente hoy entre nosotros, si lo encontráramos, si pudiera contarnos algo de su experiencia, ¿qué nos diría? Querría saber si nos hemos sentido identificados con alguno de los personajes que narra la parábola. Quizás con la despreocupada
con la vida despreocupada del hijo menor o con el hijo mayor que vive en una vida basada en la ley y no en la pasión de ser hijo y hermano. Nos hablaría seguramente del hermano mayor, un joven, vamos a decir, tenaz, trabajador, que se había centrado demasiado en cumplir las órdenes del padre sin llegar a identificarse con sus preocupaciones ni con su corazón. Nos diría que todo cambio en nuestra vida debe estar fundamentada en la experiencia personal del amor extrañable de Dios. Sin asistir a esa escuela de misericordia y de perdón gratuito, podemos formarnos la imagen de un Dios extraño, autoritario, legalista y dispuesto al castigo, como muchas veces también nos los imaginamos. Nos hablaría seguramente de lo que experimentó en los abrazos del Padre, de cómo sus besos fueron bálsamo para sus heridas, de cómo la entrega de aquella túnica y los otros signos externos reafirmaron su dignidad de hijos. Recordaría cómo aquel padre estuvo siempre dispuesto a salir al encuentro de ambos hijos. Con esta salida mostró a ambos su amor. Además, al menor le devolvió su dignidad, al mayor lo invitó a comprender lo que significa ser hijo y hermano. ¿Qué le diríamos nosotros a Dios a partir de lo que hemos reflexionado? Pensemos cómo nos acercaríamos a Dios. Tenemos que pedir perdón al Señor, porque a veces, como el hijo menor, vivo en la inconsciencia. Me dejo llevar por la infidelidad. Soy consciente también de que en otras ocasiones soy como el hijo mayor. Me conformo con cumplir normas externas, pero mi corazón puede estar muy lejos de Dios. Suplico también por los hijos perdidos, los hijos equivocados, alejados. También por aquellos que, aún estando en casa del Padre, no han descubierto el amor y la cercanía de Dios. Pido que se acabe toda situación de marginación que lleva a cualquier persona a pasar hambre, a perder su dignidad. Hacemos presente a la Iglesia y a todos los cristianos llamados a irradiar el amor misericordioso de días en el mundo. Nos disponemos a ser iglesia en salida, como nos lo dice tanto el Papa Francisco, fieles seguidores de Cristo, apasionados portadores del proyecto de Dios para el mundo. Recuerdo a las personas que han sido en mi vida sacramento de amor de Dios, porque han salido a mi encuentro en momentos de dificultad, porque me han ayudado a encontrarme, a crecer en mi autoestima. Hago presente a quienes me han abrazado y han conformado y me han confortado en mi fe, a quienes me han enseñado a ser hijo y hermano. Agradezco a Dios y le alabo por todas esas cosas bellas que siempre nos da. Debemos de presentar al Señor nuestras heridas, esas que me llevan a alejarnos de la casa, como pueden ser el egoísmo, la búsqueda de aplausos, el conformismo. Le pido que cierre con sus abrazos y con su ternura para que, sanados con amor, pueda yo salir al encuentro de otros heridos y aplicarles el mismo bálsamo con la que Él curó las mías.
o las nuestras. Los invito para que penetremos así en esta historia, que sigamos leyendo el capítulo 15 de San Lucas, del 11 al 32. Termino con una oración que me parece recoge pues todo lo que hemos venido hablando. Y aquí pues nos ponemos también bajo el amparo de María, de la Madre María, Madre de Misericordia. Dios te salve, mujer y Madre de Misericordia, vida, esperanza, fortaleza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los hijos tuyos, a ti te invocamos los que trabajamos en esta tierra donde construimos el reino. Óyenos, Señora, compañera nuestra. Camina con nosotros en nuestra andadura histórica y en medio de nuestro esfuerzo. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu fe y amor comprometido, valiente, compasiva, silencio orante en la acción. María, trabaja con nosotros, Santa Madre de Dios, para hacer posibles hoy las promesas de Jesucristo como fruto de la gracia y del esfuerzo de la humanidad. Con esto hemos llegado al final de esta catequesis. Los invito a que sigamos pues reflexionando sobre estos temas que nunca tienen punto final, pero nosotros en nuestro acercamiento a Dios somos los que tenemos que vivir esta historia y hacer la realidad en nuestras vidas. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana.